Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos varias experiencias compartidas mediante el grupo de Facebook. Historias que van desde encuentros fantasmales hasta experiencias con nahuales y la Llorona. Eso sin mencionar posibles pueblos malditos dentro de la República Mexicana que provocan la manifestación de entidades extrañas, así como desgracias. Quédate porque el video viene fuerte. Es así que sin más, pasemos con las historias del día de hoy. Un suscriptor nos cuenta una historia más que aterradora. Hola Stan, saludos, soy fan del canal y hoy te voy a contar una historia que le pasó a un conocido. Este era velador de mi escuela. Él dice que un día estaba buscando trabajo hasta que escuchó que en la escuela buscaban a un velador, el cual vigilara la escuela por la noche, y él por la desesperación aceptó el puesto. Y cuenta que el primer día pasaron cosas extrañas, como que las sillas se movían, escuchaba que se movían muebles y cosas por el estilo, pero él pensaba que era su imaginación y decidió ignorarlo simplemente. Siguió así trabajando por varios días, y un día, mientras vigilaba, escuchó a una chica hablando tras él, y cuando volteó, no había nadie, y entonces empezó a oír ruidos extraños en los salones. Él fue rápidamente a ver que no se haya metido un ladrón a robarse las computadoras, y cuando llegó, vio a una chica adolescente de unos 17 años, con el cuerpo en estado de descomposición y con un uniforme viejo. Ella lo vio y lo empezó a perseguir, y él llegó a un punto donde pudo esconderse y estar más o menos tranquilo. Empezó a rezar y esa cosa se calmó. Así pasaron unos días y cuenta que una maestra estaba trabajando a altas horas de la noche, cuando de pronto gritó. Él fue a ver y vio que las cosas se empezaron a mover. Libros, sillas, útiles, todo se estaba moviendo hacia todos lados. Fue entonces que ambos salieron corriendo de ahí. Y esta persona descubrió por un conocido que era el espíritu de una chica que falleció por mano propia en la escuela, ya que le hacían bullying y por eso su alma estaba en pena y se le sigue manifestando a cualquier incauto en esa escuela. Él, al escuchar esto, renunció al puesto y desde ahí ya nunca volvió a trabajar como velador. Y es que con una experiencia así de fuerte, no cualquiera se atrevería a desafiar a la noche y a la soledad en un sitio donde prácticamente eres la única persona. Un miembro del grupo, de forma anónima, nos cuenta su historia. Vivo en una comunidad llamada Tetzoyacan, en un pueblito que pertenece al estado de Puebla, que está rumbo a Tehuacán. El punto es que en la entrada de mi pueblo, o en la estación o parada que queda en la carretera federal, se llama Las Ánimas. Al entrar, hay una curva que pasa por encima de un canal de aguas negras llamado Valsequillo, y pasando la curva, del lado derecho, está una planta de bachoco. Yo no sé por qué le pusieron así, Las Ánimas, pero con todos los relatos e historias que he escuchado, me da la sensación de que es porque la entrada hacia mi pueblo está llena de fantasmas y de ánimas. Por eso del año 2013 o 2014 hubo un accidente en el que un tráiler, cuentan que el señor iba borracho con sustancias, chocó con una combi de transporte público, justo en la curva. La combi iba entrando y el tráiler iba saliendo. Se encontraron en la curva y el tráiler no la dio bien y se llevó la combi. Recuerdo haber escuchado que fallecieron 9 personas. El chofer quedó prensado, una chica se por dentro y una señora quedó a la mitad. Lo peor de todo esto es que salió sin censura en el periódico local. El Estado daba recompensa por el culpable. Gente de mi pueblo sabe en dónde se encuentra ese señor, pero nadie quiere decir nada por miedo. Ahora este año, el 27 o 28 de abril en la madrugada, 5 chicos de una comunidad vecina entraron a una fiesta y al regresar, vale decir que iban tomados y varios afirman que iban con sustancias, aunque esto no se ha confirmado, iban demasiado rápido y al querer dar la curva no la dieron y el coche se fue directamente al canal de aguas negras.
Solo uno logró salir y el resto quedó atrapado en el auto. El chico logró pedir ayuda, pero no podían hacer nada hasta que amaneció. Fue cuando llegaron paramédicos, una grúa y buzos del estado para buscarlos. Muchos decían que la corriente se los había llevado, pero otros más decían que el auto estaba ahí y que por el peso del agua el carro no pudo haberse ido tan lejos. Al final resultó que el carro sí estaba ahí, y al sacarlo, estaban todos los jóvenes dentro. Unos dicen que la gente que falleció hace años se lo llevó, porque según creencias no pueden descansar, ya que quitaron sus cruces, porque arreglaron la carretera de la entrada y tuvieron que moverlas para que no estorbaran en la obra. Ahora bien, personas que han salido de ahí en la madrugada, ya sea que van a trabajar o a la escuela, han visto que en esa curva hay una señora que pide ride, pero si vas de salida, ella está del lado de la entrada del pueblo. Un amigo mío tenía una casa y le rentaba un cuarto a un maestro. Ese maestro vivía en Tlacotepec, me parece. Se iba los viernes y regresaba los domingos en la tarde. Él le cuenta que un domingo había ido a una fiesta y que se le había hecho tarde para regresar. Tomó el autobús y lo dejó en Las Ánimas y ahí esperó un taxi, pero nunca llegó. Así que lo que hizo fue caminar. El camino no es largo, lo que es largo o tedioso es que no hay mucha luz ni población en Las Ánimas, ni en Bachoco, y tienes que caminar mínimo 15 minutos, si no es que más, para llegar a las primeras casas o alumbrado, porque toda la entrada es de terrenos de sembradíos o maizales. Y bueno, él empezó a caminar porque se hacía más tarde. Dice que después de pasar la curva, comenzó a sentir que lo seguían, pero no tuvo miedo porque había gente de Bachoco que entraba en la noche y también caminaba desde Las Ánimas. En una de esas, se le dio por voltear y no vio a nadie. Pero segundos después, volvió su mirada hacia atrás y escuchó cómo en las milpas algo se movía hacia él y escuchó una risa inquietante y burlona. No sabe de dónde sacó la condición, pero corrió desde ahí hasta llegar a la casa de mi amigo. Pero cuenta que al ir corriendo en todo el maizal se veía como una figura brincaba de un lado a otro mientras se seguía burlando de él, y que dejó de escuchar eso hasta que llegó a la escuela, pero siguió corriendo por miedo y que no se detuvo para nada. Hasta la fecha nadie ha vivido algo similar, pero tampoco nadie quisiera experimentar algo de esta índole, y esto simplemente se quedó como una anécdota entre conocidos. Algunos dicen que debe ser alguna de las almas que se encuentran ahí y que quieren llevarse a más personas. Otros dicen que son nahuales, y hay algunos más que dicen que es mera superstición y creencias tontas. Los papás de un amigo me cuentan que una madrugada venían de una fiesta y que en las vías del tren, que está justo después de Bachoco, pero está más adelante, es decir, casi entrando al pueblo, encontraron a un cerdo con cadena y que querían atraparlo, pero que no podían, y entre más querían alcanzarlo, el cerdo más se adentraba hacia los maizales, hasta que se dieron por vencidos y se regresaron a su camioneta. Eso mismo nos cuenta el esposo de una prima mía, que él también venía solo en la noche y vio al mismo cerdo, pero que lo veía más grande de lo normal. Él pensaba que no era un cerdo normal y que al pasar de largo, el marrano lo comenzó a seguir, tratando de atacar sus llantas. Y el último relato es sobre una pareja de novios que venían de un pueblo vecino. Ellos bajaron del transporte que los deja al otro lado, pero no esperaron para cruzar la carretera. Era de noche y no hay buena luz, y que al querer cruzar rápido sin esperar a que dejaran de pasar los carros, un auto los atropelló y se dio a la fuga. Y como te digo, no hay luz. Los demás carros que iban pasando no los vieron y les pasaron encima. Tanto que dicen que ya no eran cuerpos, sino simplemente una masa esparcida en todo el pavimento. Quienes se habían dado cuenta había sido porque un autobús dejó a varias personas en la entrada de mi pueblo, y al bajarse las personas vieron manchas rojas, y al buscar por dónde provenía eso, alumbraron con sus lámparas la carretera, y ahí se dieron cuenta y llamaron a la policía. Esos son mis relatos. Tengo más, pero esos son los que quería contarte hoy. El cerdo, dicen que puede tratarse de un nahual, así como de un espíritu malo, incluso un demonio. Y también hablando de que
Aquí pasan desgracias como la que te acabo de contar. Me hace pensar que este lugar tiene una carga energética muy mala, algo que provoca que ciertas energías, entidades y accidentes sucedan justamente aquí, en las ánimas. Seguramente más gente que escuche esto podrá confirmar lo que hoy te cuento. Un suscriptor mediante el grupo de Facebook nos cuenta: Hola Stan, primero que nada me gustaría comentar que la zona en donde yo vivo es común oír que los primeros asentamientos fueron fundados por gente que se dedicaba a la brujería, y los relatos o historias de nahuales y brujas son muy comunes aquí. Sin embargo, un tipo de relato que siempre me llamó la atención más que cualquier otro eran los referentes a animales. Por ejemplo, mi papá me contaba que el conserje de su escuela varias veces se llegó a encontrar con un oso paseando por las canchas del colegio. Relató que se ve apoyado por el testimonio de uno de mis tíos que me asegura vio a un oso paseando por las calles de la colonia una mañana mientras regresaba de trabajar. Si bien es común ver osos en el norte del país, la situación se torna rara cuando te diga que tanto mi papá como mi tío y yo vivimos en el Estado de México, lugar que no es hábitat natural de estos animales. Por mi parte, puedo contarte que cuando era aún más pequeño, tal vez unos 6 años, fui a casa de mi abuela, quien vive a unas cuantas colonias de distancia. Ella tiene un jardín en la parte trasera, el cual colinda con los jardines del resto de los vecinos. Yo estaba jugando en una banca que hay junto a las escaleras para bajar al jardín, cuando de pronto vi cómo desde uno de los jardines vecinos, un gato negro gigante saltó y comenzó a caminar sobre la barda del jardín de mi abuela. El gato era enorme. Casi puedo asegurar que más que un gato, lo que vi era una pantera, pues medía más de 1 metro y con sigilo comenzó a caminar hacia mí, mirándome, con unos ojos verdes que me paralizaron. El animal lanzó un rugido bastante diferente al de un gato común o incluso al de cualquier felino. Él hizo esto y luego saltó al patio, momento cuando mi padre llegó a donde yo estaba. A pesar de contarle, nunca me creyó lo que había visto, pues asegura que él no vio ni tampoco escuchó el rugido que emitió ese animal. Meses más tarde viví otra experiencia, aunque esta aún la recuerdo mucho más, a tal punto que hasta el día de hoy aún me genera miedo entrar al baño de mi casa durante la madrugada y me ha generado cierta fobia a las vacas. Como ya te mencioné, ocurrió una noche que me levanté al baño durante la madrugada. Entré al baño y observé que la ventana que da hacia la azotehuela se estaba abriendo muy lentamente. Aquí tengo que hacer la aclaración que la ventana se abre deslizándola y está reforzada con un marco metálico, por lo cual era imposible que fuera el viento lo que la estaba abriendo. Supuse que debía tratarse de un ladrón, por lo cual decidí esperar a que éste se asomara por la ventana abierta para que viera que alguien estaba despierto y también poder ver si se trataba de alguien que conocía. Sin embargo, grande fue mi sorpresa, pues cuando la ventana estaba completamente abierta, lo que se asomó no fue una persona, sino una vaca, o por lo menos la cabeza de esta. Me quedé paralizado del miedo viendo al animal sin poder comprender lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo estuve en shock, pero lo que me hizo reaccionar fue un mugido de vaca, el cual hizo que corriera hasta mi cama. Al día siguiente desperté y fui al baño. Con temor entré y encontré la luz que había dejado encendida y la ventana abierta como única evidencia de que lo que había visto la noche anterior era real. Finalmente me gustaría cerrar con 2 anécdotas que le ocurrieron a vecinos y que fueron los que me llevaron a creer que mis experiencias vividas fueron obras de posiblemente nahuales. La primera le ocurrió a una vecina quien me platicó que una noche se despertó cuando escuchó a un puerco caminando por la calle. Escuchó el sonido de este animal. Entonces ella despertó a su esposo para que entre los dos lo fueran a agarrar. Ambos esperaron a que el puerco pasara por su casa y salieron con un par de lazos para capturar al animal. Pero cuando se acercaron, este se empezó a erguir y torpemente comenzó a caminar en sus 2 patas traseras hasta que logró enderezar su paso
y luego, me asegura mi vecina, lo vieron convertirse en un hombre. Ambos se fueron corriendo directamente a su casa y se quedaron despiertos hasta que amaneció. Dicho cerdo, ya me han comentado otros vecinos, que sí lo han llegado a escuchar y sobre todo ver pasar por las noches, aunque nadie ha tenido el valor de intentar capturarlo. La última historia es la más reciente. Ocurrió en octubre de hace 2 años. Mi primo, quien vive a unas calles de mí, había acompañado a su hermana a comprar unos postres para cenar, como a eso de las 10 de la noche de un sábado. Cuando venían de regreso, pasaron junto a un pozo de agua. Ahí mi primo escuchó como si alguien estuviera caminando y pisando las hojas de los árboles. Mi primo se acercó a ese lugar para ver quién estaba ahí, pero quedó impactado al ver que lo que estaba caminando no era una persona, sino una cabra, parada en sus 2 patas traseras. Mi primo se asustó y le dijo a su hermana que se fueran porque ahí había algo. Su hermana le dijo que ella también lo había visto. Mi primo comentó que ambos corrieron hasta su casa y no se detuvieron ni voltearon hacia atrás. Y sin duda tomaron la mejor decisión, aunque mi primo aún le genera cierto temor pasar por ahí, sobre todo en la noche, ya que lo que él observó, asegura, era algo sencillamente demoníaco. Hasta aquí mi historia, Stan. Espero el relato te ayude y sobre todo resulte interesante hacia la comunidad. Te deseo éxito y espero que sigas llegando a más personas. Dasha González nos cuenta: hola Stan y comunidad. Me gustaría relatarles cómo fue que escuché a la Llorona o algún tipo de nahual, aunque estoy casi segura de que era esta entidad femenina. En este momento me encuentro en el pueblo de mi abuela, entre Oaxaca y Puebla. Es un pueblo algo pequeño y con muy poca gente, la mayoría siendo adultos mayores, y la mayoría, a excepción de las casas cercanas a la presidencia municipal, tienen caminos de terracería y bastante distancia entre una casa y otra. Bueno, yo me encontraba en una casa algo cercana a lo que era antes el río y la iglesia del pueblo. Total, ese día, para ser exacta, la madrugada del 16 de mayo del presente año, si no mal recuerdo, yo me estaba desvelando. Eran casi las 2:30 de la madrugada, por lo que decidí acostarme y saqué mis audífonos, apagué el celular y cuando tenía los audífonos puestos, escuché un grito muy similar al cantar de un gallo, por lo que pensé que había leído mal la hora o algo así y ya era más tarde. Se me hizo extraño, puesto que el gallo no canta hasta las 3:30 o 4 de la madrugada. Así que revisé nuevamente la hora y me quité los audífonos. Y fue cuando escuché un segundo grito. Y me quedó claro que lo que estaba escuchando no era un gallo. Al principio sonaba parecido, pero conforme se extendía, se iba transformando en un grito de mujer, el cual parecía provenir de la iglesia y hacía eco alrededor. Los perros de la calle cercanos a la iglesia, de donde provenía aquel sonido, no paraban de ladrar. No era como cuando se pelean entre ellos, era como cuando persiguen a una persona. Aparte de que en estos días ha hecho mucho calor a lo largo del país, incluso en las noches, y de repente se sintió un frío algo helado, acompañado de los lamentos de esa cosa. Al principio no se oía tan fuerte, pero cuando pasaba el tiempo, se oía cada vez más y más fuerte. Supongo que mi reacción de los nervios y el miedo fue despertar a mi mamá. Nos estábamos quedando en un tipo hotel, por lo cual compartimos el mismo cuarto, solo que en diferente cama. Ella, al principio adormilada, solo me dijo que volviera a dormir, pero en eso escuchamos otro grito y ella me dijo que guardara silencio, y ahí pudimos escuchar los otros lamentos. Es un grito indescriptible. Yo al principio no creía tanto en eso que dicen que te llena de escalofríos, y esas cosas pensaba que era pura exageración, pero puedo decir que sí es verdad, y que ese grito se te queda pegado al oído. Como a las 4:30 de la mañana, los lamentos cesaron. Mi mamá, queriendo sacar una explicación lógica, me dijo que igual había sido una broma o algo parecido, lo cual no tenía lógica, por lo mismo que casi no hay gente joven, más que adultos mayores,
¿Y quién en su sano juicio se quedaría hasta pasada las 4 de la mañana solo para espantar a otras personas? Y para mi mala suerte, no iba a ser la única vez que la escucharía. Al día siguiente, por lo mismo, que el calor estaba horrible, tardamos en poder dormir. Cuando estábamos apenas conciliando el sueño, escuchamos esos gritos y mi mamá me despertó otra vez. Me dijo que en esta ocasión los gritos se escuchaban más fuertes y ahora no en la parte de la iglesia. Ahora se escuchaban en el camino cercano al río. Los perros, como el día anterior, estaban como locos, pero sí alcanzamos a distinguir un poco esos gritos. Y no es por exageración, Stan, pero en un momento llegó a parecer como si ese lamento, en cierto punto, se convertía en una risa que se oía más fuerte cada vez. Una risa muy macabra. En ese punto sí me entró miedo y mejor me tapé de pies a cabeza tratando de rezar, y eso que no soy muy creyente. Finalmente los gritos se alejaron y solo así pude dormir. Al día siguiente se escuchó también, pero esta vez más alejada, y duró muy poco. Yo pienso que alguien va a fallecer o algo malo va a pasar, por lo mismo que dicen que escuchar a la Llorona es aviso de malos presagios. En la mañana nos encontramos a un conocido de mi abuela y entre la plática salió lo de la Llorona, que mi abuela seguía sin creer y lo usaba en tono de broma. Total que este señor le dijo que era cierto y que su sobrino también la había escuchado y digamos que visto hace unos meses. Y es que este sobrino dice que iba en camino hacia su casa, la cual se encuentra muy cerca de la carretera. Es un camino con casi nula iluminación y bastantes árboles, ya que venía de un pueblo vecino, cuando de pronto escuchó los lamentos. Quiso acelerar el paso, pero terminó viéndola de espaldas. Dice que es como nos la describen, una mujer vestida de blanco, solo que con el vestido obviamente bastante descuidado. Él solamente pudo pegar un grito, y fue entonces que el señor, que nos contaba la historia, dijo que su sobrino presentó una fiebre bastante alta y que lo tuvieron que llevar a curar de espanto, y solo así mejoró. Estos días ya no he escuchado nada, pero recuerdo bien esos lamentos que, sin mentirte, me perseguirán durante muchos años. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos escuchado algunas historias de la audiencia. Historias que respectan a brujas, nahuales, así como poblados que podrían estar malditos o que guarden una energía muy mala. Aquí me gustaría preguntarte, ¿tú tienes una historia similar a las ya escuchadas? Si es así, por favor, envíamela a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.